Cuerpo de Evangelismo, Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, La Calera. Este es un programa del Cuerpo de Evangelismo de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, La Calera. Cristo vive. Sean ustedes muy bienvenidos. Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Derecho Público, registro 00043. Dirección, Pasaje Valle, número 741, La Calera. Pastor Gobernante, Luis Maldonado Olivares. Estimados amigos y hermanos, el Cuerpo de Evangelismo Cristo Vive tiene para usted medios de comunicación para estar junto a usted y familia y poder bendecirle. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, La Calera. Síguenos en YouTube como Programa Evangelismo Cristo Vive. Dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Escríbenos al WhatsApp más 569 5602 49 22. Estaremos felices que puedas contar con nosotros. Deseamos de corazón que Dios te bendiga. ¿Cuántos de nosotros caminamos queriendo alcanzar metas, propósitos, construir y cimentar nuestra vida sobre decisiones? Una búsqueda incesante por realizarse, sueños que deseamos alcanzar, pero muchas veces nos damos cuenta de lo que tanto buscábamos no nos trae los beneficios esperados, y nos damos cuenta que hemos perdido gran parte de nuestras vidas buscando una ilusión, un espejismo. De algún modo somos engañados, pues jugamos tras las apariencias. Pero la Biblia nos dice que nuestro Dios tiene propósitos con el ser humano. Pero solo lo podemos comprender a través de Cristo, pues los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Muchas veces no los entendemos y tomamos como cualquier cosa la tremenda riqueza que Dios tiene con nosotros, pues Dios dispuso que debemos vivir con propósito. Cristo vive. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Damos gracias al Señor por este nuevo programa que nos concede de poder transmitir este día para la gloria del Señor. Amén. Soy el hermano Luis Maldonado, junto a mi hermano Misael Araya, que podemos compartir, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor, que Dios nos permite poder dar a conocer este mensaje que es de salvación y de vida eterna. La gloria y la honra siempre es para nuestro Dios. Amén. Por eso damos gracias, hermano Misael. También quiero dejarle con unas palabras de agradecimiento a nuestro Dios. Amén. Doy gracias al Señor en esta hora por concedernos nuevamente la oportunidad de poder estar detrás de estas cámaras compartiendo junto a nuestros hermanos ya antiguos que quizás están en sintonía, o así también los que se están incorporando hoy en día a este programa Cristo Vive. Amén. Como decía nuestro hermano Luis, soy el hermano Misael Araya, quien estará hoy día trabajándole al Señor en esta obra. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor. Amén. Para que Dios nos ayude y nos dé su gracia y todo lo que hagamos sea para honrar el nombre del Señor y que la palabra de Dios traspase las pantallas a través de su Espíritu Santo pueda llegar a nuestros corazones. Amén. Amén. Oramos al Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial, damos gracias por su amor, su bondad, su misericordia. Gracias por este momento tan especial que nos concede poder predicar, Señor, su palabra. Es un privilegio para nuestra vida, sabiendo, Dios mío, que
Nosotros no somos nada, Señor. Solamente, Padre, siervos suyos de los cuales usted ha tomado de lo vil del mundo, Dios mío, para poder enaltecer su nombre a través, Dios mío, de estos barros, Señor bendito, y poder anunciar este mensaje de salvación, de esperanza, de vida eterna sobre todo aquel que cree. Guíenos, Señor, a través de su Espíritu Santo y ponga en nosotros comunión de Espíritu. Amén. Para hacer todo, Padre Celestial, para su gloria. Gracias. Se lo pedimos, Dios mío, a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Vamos a pasar a escuchar una alabanza. Amén. Que Dios bendiga esta hermosa alabanza. Amén.
Amén. Que el Señor bendiga esta hermosa alabanza. Así es. Dice la palabra del Señor que todo lo que respira alaba a Jehová. Todos tenemos motivo, ¿no es cierto?, para agradecer al Señor. Aquel que no lo hace ciertamente es por ignorancia, por desconocimiento y cuantas cosas, pero los que hemos sido y somos conscientes de lo que Dios ha hecho con nosotros, tenemos que darle toda la gloria a Él. Así es. Amén, mi hermano. Vamos a pasar a darle lectura a la palabra del Señor. Amén. El mensaje que Dios nos tiene en este día, y como usted puede leer ahí en sus pantallas, como dice la palabra del Señor, en Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Amén, así es. Daremos lectura a la palabra de nuestro Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Voy a pedirle a todos ustedes que están en sus hogares o si tienen una Biblia a mano, puedan también acompañarnos y tomar su Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 29, del versículo 11. Amén. Amén. Le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Amén. Voy a invitarle a mi hermano que por su palabra inclinemos un ratito, un momento, nuestro rostro delante de su presencia para poder pedirle al Señor que vaya delante de este tema. Amén. Amén. Doblamos nuestro rostro ante su presencia. Amén. Padre, gracias le damos Gracias, a esta hora. Señor Jesús. Primeramente por su palabra, que es lumbrera nuestro caminar, Sí, Señor. y nos enseña, Padre Celestial, a cómo, Señor bendito, debe llevar la vida un cristiano, Señor amado, cómo nos podemos acercar a usted, Rey de Gloria, y su palabra siempre, Señor amado, tiene un propósito en nuestras vidas. Amén. Padre, rogamos su dirección, y rogamos, Padre Celestial, que esta palabra llegue a cada vida, a cada corazón, a través de los méritos santos y benditos de Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Vivir con propósito. Amén. Ese es el título, lo que nosotros, El tema que nos convoca el día de hoy. el tema que nos convoca, justamente, Así es. vivir con propósito, una vida con propósito. Leíamos la palabra del Señor en el versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, Así es. pensamientos de paz, Y no de mal. pensamiento de bien, ¿no es cierto? Y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Amén. Esto nos quiere decir que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Y nos da a entender al tiro que Dios tiene un plan para nuestra vida. Dios Así tiene es. algo preparado para nosotros. Por eso dice la palabra de nuestro Dios que Él sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros. Ya Él conoce hasta el más mínimo detalle de lo que espera para nuestra vida. Así Muchas es. veces Sí. el hombre y la mujer no sabe el propósito de Él en la tierra, pero aquí el Señor nos dice pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. No, el Señor no espera de nosotros, o no nos quiere dar, o no nos tiene en esta tierra para sufrimiento. Amén. No nos tiene en esta tierra para que nosotros nos andemos lamentando, o andemos llorando, o andemos, como le decía en un principio, sufriendo, ¿cierto? El Señor tiene un propósito sobre cada vida, sobre cada corazón, y estamos en los pensamientos de Dios. Amén. Ahora va en nosotros también querer tomarlo y obedecer, o simplemente dejarlo de lado. Pero el Señor tiene un plan con nuestra vida. Hay Amén. un plan detrás de todo esto que el Señor tenía predestinado desde antes de la fundación del mundo. Así es. Porque todos nosotros los que vamos a hacer algo, lo hacemos con un fin, con un propósito. Cuando yo voy de viaje, cuando yo voy de paseo, por ejemplo, tengo un propósito, tengo un fin de poder hacer todo lo que tengo que hacer, pero eso tiene un comienzo y un final. Amén. Entonces, dice la palabra del Señor que tenemos que encomendar a Él nuestro camino, confiar en Él, y Él hará. Entonces, todo lo que nosotros hacemos tiene que estar puesta la confianza en Cristo, tiene que estar puesta la confianza en el Señor, porque Él es quien nos guía, Él es quien nos ayuda, Él es quien nuestro principio, como dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. O sea, en el Señor está todo el conocimiento de todas las cosas que van a suceder. Pero en su presciencia, como dice la palabra del Señor, Él predestinó, ¿no es cierto? Y tiene un propósito único, ¿no es cierto? Y personal, pero ese propósito también el Señor lo extiende al mundo entero, conforme a su voluntad. Amén. Y de hecho, ese propósito es para cada creyente.
Amén. Ese propósito es para cada creyente, porque perfectamente podría decir que ese propósito es para todo el mundo, pero es para cada creyente, para el que cree. De hecho, el Señor mismo dice en su palabra que no es todo el que me diga Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cierto? O sea, si bien mucho pueblo, o sea, toda la creación de Dios a Dios le pertenece y toda la creación perfectamente podría tomarse de esta palabra, pero el Señor dice que los predestinó, ¿cierto? La palabra del Señor dice que a los que creyeron fueron salvos, los que no ya son condenados, y todos van a creer en el Señor. Para que ese propósito se cumpla en mi vida, yo tengo que tener una relación con el Padre. Para que ese propósito se cumpla en nosotros, y aquí abarca otro punto que usted decía, mi hermano Luis, que el Señor es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y esta palabra a nosotros nos enseña y nos dice que el Señor está acá, y eso quiere decir que abarca todo. Amén. No hay un intermedio. Sí. El principio y el fin quiere decir el Señor que está todo dentro de Él, que todo pasa por Él, que todo lo que podamos sufrir o vivir en la vida del cristiano, el Señor lo está permitiendo porque Él lo sabe, porque Él conoce el extremo de extremo la vida de uno. Así es. Entonces, no hay nada que se le escape al Señor al decir que es el alfa y el omega. Él quiere perfectamente decir que Él abarca todos los puntos de nosotros, ¿cierto?, de existencia en la tierra. Que no le podemos decir que el Señor no nos entiende o que el Señor me está haciendo pasar por esto porque sí, ¿cierto? Entonces, yo creo que como hombre todos en algún momento han sentido el sobrevivir en la tierra. Porque entendamos que vivir es completamente distinto a sobrevivir. Sí. Yo puedo vivir y el vivir es estar tranquilo, en aceptar lo que Dios tiene, pero sobrevivir es como ir en el mundo en contra, es como que todo viniera sobre mí y ando sobreviviendo por el mundo, ¿cierto? Es como luchando, claro. ¿cierto? El decir, y es un término que muchas veces uno ocupa, aquí estamos sobreviviendo, siendo que el Señor a nosotros deberíamos descansar en el propósito de Dios en nuestra vida, y más que sobrevivir, deberíamos vivir como verdaderos hijos cristianos. Así es, me recuerda un versículo que dice el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo. Amén. Y el morir es ganancia. Así es. Y dice que la vida que ahora vivo, la vivo en la fe. Amén. En el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Es necesario primero saber, hermano Misael, cuál es, si nosotros hablamos de propósito, ¿cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? ¿Cuál es el propósito que el Señor quiere para cada cristiano, para cada hombre que ha entregado su corazón, que ha conocido al Señor, que camina, ¿no es cierto?, que ha conocido estos caminos del Evangelio? ¿Cuál es el propósito para su vida? Es tener comunión con Cristo. Amén. Es acercarnos a la voluntad del Señor. No hay otro propósito en este mundo, porque usted y yo, hermano Misael, vivimos para la gloria de Dios. Amén, así es. Vivimos para la gloria de Dios, porque desde que nacemos hasta que nosotros morimos, no tenemos otro sentido de la vida. Amén. Todas las cosas, usted se da cuenta, nos esmeramos en nuestros estudios, nos esmeramos en nuestro trabajo, nos esmeramos en nuestros quehaceres, en nuestros propios afanes, pero todo se termina. Así es. Los años pasan y nos damos cuenta de que cuando pasan los años, nada conseguimos. O sea, al final todo, dice que todos nosotros trabajamos para el fuego. Todo esto es momentáneo, terrenal y pasajero. Así es. Alguien que vivió, ¿no es cierto?, sabiamente, que nosotros lo comentábamos en programas anteriores, fue Salomón. Así es. Pero Salomón vivió, en un momento comenzó bien. Comenzó agradando a Dios bajo la sabiduría, pero después se comenzó a apartar porque se dejó guiar por sus propios placeres, tratando de poder hacer bien a sus mujeres, a su esposa. A lo que ellas decían. Y se equivocó. Así es. Entonces terminó mal. Pero después, cuando ya está viejo, dice: todo es vanidad. En verdad, todo lo que consigue el hombre no sirve de nada. Todo lo que tenemos de nada sirve. Amén. De hecho, el apóstol Pablo, si no mal me equivoco, él mismo dice que todo lo que tenía ahora lo estimo y lo tengo por basura. Y Pablo era fariseo, era judío. Exacto. Entonces,
muchas veces nosotros no nos desprendemos de las cosas y todavía acumulamos. Siendo que la palabra, claro, me dice que ahora tengo que tener lo viejo, lo pasado por basura. Sí. Lo tengo que dejar, o sea, no, ¿por qué seguirme aferrando a las cosas de esta tierra si el Señor tiene un propósito conmigo en otra tierra? En un cielo nuevo, tierra nueva, ¿cierto? En una vida espiritual nueva. Así es. El Señor no quiere que nosotros nos estanquemos acá. Ese es el propósito de Dios con nosotros, que nosotros alcancemos salvación y vida eterna. Así es. El Señor nos da un rumbo, hermano Misael. Exacto. El Señor es nuestro guía. Marca nuestro camino. El Señor dice, yo soy el camino. Amén. Nosotros no hacemos caminos que nos parecen rectos. No hacemos veredas que creemos que son derechas, pero nos damos cuenta que nos equivocamos. No acertamos blanco. Tratamos de conseguir felicidad. Tratamos de un bienestar, pero se acaba. Exacto. Nada nos llena. De hecho, ahí usted da una palabra clave que dice, nos da un rumbo. El Señor nos da un rumbo. En el mundo, todo cristiano que antiguamente era del mundo, caminaba sin rumbo. Así es. Caminaba sin dirección. Y es lo que hoy día un poco apunta a los hermanos que quizás no conocen a Dios todavía. Que no tienen un propósito en su vida o creen que no tiene sentido su vida. Que no tiene sentido la vida, ¿para qué nací? ¿Para qué fui creado? ¿O por qué estoy en esta tierra? Y no entendemos muchas veces porque no tenemos a Cristo, porque todavía estamos cegados. Todavía está la venda en nuestros ojos. Y es lo que muchas veces le ocurre al mundo. Está cegado en los deleites de este mundo, está cegado en los placeres de este mundo, está cegado en las vanidades de este mundo. Entonces, como no tienen esa lumbrera, como no tienen esta guía, como caminan sin rumbo, es porque se sienten de esa manera. Entonces, por eso el Señor los encaminó, y como decía usted bien certeramente, el Señor nos da un nuevo rumbo. Cambia la dirección. Exacto. Nos da una nueva guía y nos dice, ¿sabes qué? Mira, desde hoy día en adelante, tú serás un hijo mío, serás nueva criatura, las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas, y tú hoy día vas a seguir este rumbo. Amén. Este será mi camino que Él dejó trazado. Así es. Y nosotros echamos mano a nuestra soberbia. Amén. Echamos mano a nuestra arrogancia y decimos, pero ¿cómo me sucede esto? ¿Cómo me ocurre esto? No entiendo por qué mi vida es así, por qué tengo que pasar estas situaciones, estos problemas, por qué Dios no hace algo. Y nosotros, cuando conocemos a nuestro Dios, cuando nos acercamos a Él, nos damos cuenta que al Señor se le tiene que creer. Amén. No se le tiene que entender. Porque jamás nosotros vamos a poder entender correctamente, porque es incapaz nuestra mente de entender los propósitos, la voluntad de Dios. Porque cuando yo digo, no entendemos, sumo 2 más 2 y me da 5, y yo no me calza. Así es. Porque como estudiábamos, ¿se acuerda? En la escuela medicales, donde usted mismo predicaba, hermano Misael, el hombre natural no percibe. Así es. Las cosas no lo entiende lo espiritual, el mundo espiritual que se manifiesta delante de sus ojos, delante de nuestra vida, algo más real, no lo entendemos. Así es. Es que de hecho, como usted bien decía, me tocaba hace unos días atrás, Nicodemo tampoco lo entendía porque estaba viendo las cosas humanamente. Amén. Y Nicodemo le decía, siendo él maestro, siendo él enseñador, le decía, ¿cómo siendo yo viejo voy a volver al vientre de mi madre? Sí. Él aún siendo líder no entendía el propósito de Dios. Amén. No entendía el mensaje de Dios. Amén. Siendo tan claro, porque es obvio que en el Evangelio van a pasar cosas que a lo mejor si las vemos humanamente no las vamos a entender. O sea, como dice usted, hermano Misael, tenemos que ser transformados. Así es. Para entender este mundo, para poder ser parte de este camino, para ser parte, ¿no es cierto?, de este propósito santo, tenemos que volver a nacer. Tenemos que ser transformados, esa vieja naturaleza, esa vana manera de vivir, ese hombre pecaminoso, controlado por el mundo, por Satanás y la carne, tiene que morir. Así es. Tiene que morir para que el espiritual perciba y crezca en gracia y poder entender y ser como dice, una saeta lanzada con propósito, dirección y rumbo. Así es. En el contexto que estamos hoy día nosotros viendo la palabra de Dios, el pueblo de Israel estaba confundido, estaban siendo exiliados del pueblo de Israel. Sí. Y es muchas veces como nosotros nos sentimos. Muchas veces nos sentimos confundidos, sin rumbo, sin dirección. Pero el Señor aquí en su palabra les habla y les dice,
Ellos ya estaban cansados porque muchos falsos profetas se habían levantado. Amén. Entonces el Señor tomó Jeremías y el Señor les dice, en algún momento les dice: yo a través de esos profetas no he hablado. Yo no he mandado a esos profetas, porque esos profetas venían y declaraban cosas que no eran verdad y decían a lo mejor que venía algo bueno y nunca sucedía. Amén, sí. Entonces viene el profeta Jeremías y les dice: va a pasar esto, y tienen que creerle al Señor. Entonces el pueblo de Israel, claro, estaba confundido, estaba a lo mejor dudoso de lo que podía pasar, pero acá el Señor les dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Entonces, claro, nosotros cuando estábamos fuera de Cristo, no entendíamos por qué nos pasaban las cosas. Amén. No entendíamos por qué a lo mejor éramos perseguidos por demonios, éramos atormentados por saetas, por huestes celestes malignas, ¿cierto? Éramos atormentados por aguijones del enemigo. El mismo diablo de repente se nos paraba y nos atormentaba. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué eso viene a mi vida? ¿Por qué conmigo sí, con él no? Y ahí es muchas veces cuando me doy cuenta que el Señor está llamándonos. Amén. Cuando provoca estas instancias el Señor en nuestras vidas, tengo que empezar a preguntarme: Señor, ¿tú tienes un propósito conmigo? Señor, ¿qué tú quieres? ¿Que yo me vuelva a ti? Señor, ¿tú quieres que yo camine en tu senda? Y es lo que yo tengo que aceptar, porque muchas veces el no cristiano, el gentil, por decirlo así, sigue su rumbo normal diciendo: si son cosas que pasan, son eventos Amén. Sobrenaturales, paranormales, son cosas que a todos les pasan. Obras de la casualidad. Claro, obras de la casualidad, pero a veces Dios que está provocando el querer para venir a Cristo. Nada sucede, dice la palabra. Exacto. Ni un pelo de nuestra cabeza se mueve. Exacto. Todo está bajo el control del Señor. De hecho, se acuerda tiempo atrás un caso muy cercano al nuestro, cuando un joven de nuestra iglesia en su hogar era atormentado por huestes satánicas que Amén, sí. se le aparecían. De hecho, él tenía su casa, rompía sus murallas, rompía lo que pillaba, porque este demonio se metía entre medio de las paredes y él pensaba que era alguien que había ahí. Que se había metido a robar. Lo veía muy real, lo veía con sus ojos, veía a esa persona que se metía y se rompía, y al otro día todas las murallas rotas, y él no entendía el por qué. Hoy día el Señor ya lo tiene plantado acá en la iglesia, ha podido entender el propósito de Dios, el llamamiento de Dios. Amén. Pero como dice usted, todo sucede por algo. Amén. Y ese propósito es el que nosotros tenemos que entender. Amén. Entonces el Señor busca la forma que sea para que nosotros entendamos que estamos bajo un propósito de Dios. Así es. Por misericordia, nosotros hemos podido entender en alguna manera lo que el Señor quiere hacer, que es atraernos a su presencia, acercarnos a Él. Dice que todo aquel que se acerca a Él no lo echa fuera. El Señor siempre está buscando que nosotros, como hijos del Señor, tengamos el propósito de llevar almas al arrepentimiento, personas a Cristo, porque no vale, ¿no es cierto?, nuestro propósito personal. Todos tenemos propósitos que queremos alcanzar, todos tenemos metas que lograr. Entonces, cuando vemos nuestras metas a la luz de la palabra del Señor, realmente lo que pesa es la palabra del Señor, porque todo esto se va. Puede que lo alcance, puede que no lo alcance, puede que el Señor lo permita, pero cuando yo, amado hermano, y usted, hermano que está escuchando, se pone su corazón en el propósito del Señor, Dios se encarga de cumplir también los deseos de su corazón. Así es. Porque dice el Señor que tenemos que mirar el reino de los cielos y su perfecta justicia, Y lo demás sería deleitarnos en Él, y todas las cosas os serán añadidas. Eso me está diciendo que yo tengo que preocuparme de la obra de Dios, del Evangelio de Jesucristo, de extender esta palabra, porque sería fácil, hermano Misael, estar en nuestro hogar tranquilo, ¿no es cierto?, haciendo nuestros quehaceres, nuestros afanes y guardando este Evangelio en los hogares, en la iglesia, en 4 paredes, pero tenemos que extenderlo, tenemos que darlo a conocer,
porque más de alguno que está ahí detrás de la pantalla está escuchando esta palabra y quizás dice, mi vida no tiene sentido. Amén. Mi caminar, lo que yo hago esta vida, encuentro que no tiene ni pie ni cabeza, sé que un día me voy a morir y no sé para qué Dios me creó. De hecho, ¿para qué me voy a esforzar si al final todos nos vamos a morir? Claro. Entonces, es importante y creo que es una palabra de mucha bendición para nuestra vida, que toda la palabra es bendición, pero hay palabras que nos tocan ahí nuestra fibra. Sí, porque en verdad que nosotros caminamos cegados muchas veces, como esos animalitos que le tienen que poner, ¿no es cierto?, una orejera aquí en la orilla, los caballos, y miren solamente para un lado y están puestos en un solo objetivo. Para que no desvíen su mirada. Pero no es la intención del objetivo, sino que nuestra capacidad de saber de que ese objetivo tiene que ser acompañado del Señor. Así es. Tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Así es. De hecho, hay un caso muy reciente que conocemos, nosotros, a ídolo nacional, que es el tema de los mineros. Sí. Todos ellos tenían familia. Y justamente hoy día estaba viendo las noticias uno que mostraban que tenía 3 hijos y venía uno en camino. Y decía el periodista que justo había terminado su carrera porque él tenía la meta de seguir creciendo, de seguir trabajando en minería, pero ya en puestos de jefatura, ¿cierto? Él había terminado su carrera de técnico en mina, entonces él se proyectaba y tenía una meta. Y tenía un propósito humano, según él. Claro. Un propósito, como todos, sí. Porque yo también he estudiado para alcanzar ciertas metas. Nos esforzamos. Nos esforzamos, sí. Pero nos olvidamos que el futuro nuestro está en las manos de Dios. De hecho, hay una palabra que a Jeremías le dijo: antes te formé, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces aquí nos da a entender que el futuro de Dios está en nuestras manos. El Señor nos conoció antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. De hecho aquí dice, antes que estuviera en el vientre te formé. Entonces, claro, nosotros muchas veces nos proponemos hacer cosas, o nos proponemos tener cosas, o nos proponemos alcanzar metas sin tener como prioridad a Dios. Amén. Sin tener como prioridad nuestra vida espiritual. Olvidándonos que nuestra meta, nuestra prioridad debe ser alcanzar el reino de Dios, como decía usted, alcanzar el reino de Dios y su perfecta justicia. Amén. Esa debe ser nuestra prioridad. Sí. Y no los bienes materiales o los propósitos humanos que yo pueda tener, sino que alcanzar el propósito de Dios. Amén. ¿Para qué existo en la tierra? Amén. ¿Con qué fin estoy en la tierra? Para que llegue el día de mi muerte y hasta ahí nomás llegué, ¿no? El Señor quiere algo mejor para nosotros. Amén. Dice su palabra que Él fue a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. Entonces, el Señor mandó un consolador que es el Espíritu Santo, que a nosotros nos da consuelo. Amén. Y nos da esa libertad de poder descansar en el Señor, de decir, venga lo que venga, el futuro mío está en las manos del Señor. Amén. Entonces, claro, yo veía a estas familias desoladas, tristes, angustiadas, porque, claro, se le iba el padre de familia, el proveedor, iban a quedar niños sin su padre, uno no lo iba a alcanzar ni siquiera a conocer. Amén. Pero así es. Yo entiendo cuando estoy en el propósito de Dios, cuando estoy en la predestinación de Dios y me aferro a lo que el Señor quiere con mi vida y descanso en Él, el Señor nos guarda y nos libra de todo peligro. Amén. Por eso aquí Él les dice, porque perfectamente el enemigo podría, supongámonos con Jeremías, el enemigo perfectamente lo podría haber turbado, sacado, y Jeremías, de hecho él lloraba y sufría porque no le gustaba dar los mensajes que el Señor le mandaba a decir, porque siempre le mandaba a decir la verdad y eran duras. Entonces Jeremías no le gustaba y perfectamente él podría haber dicho, ¿sabes qué? Yo no voy a seguir. Yo no quiero, porque se me viene el mundo encima, se me vienen todos en contra, me vienen pleitos con mis cercanos, no sé. Él perfectamente podría haber dicho, ¿sabes qué? Yo no sigo. Amén. Pero se habría alejado de la voluntad de Dios, siendo que el Señor lo santificó desde antes. Así es. Lo predestinó para ese propósito. Amén. De que llevase la verdad. Entonces, ahí es cuando nosotros no entendemos muchas veces el propósito de Dios en nosotros.
y nos olvidamos de lo que Dios quiere realmente de nosotros. Así Más es. que alcanzar un estatus en la tierra, tenemos que alcanzar el reino de Dios. El Espíritu Santo, como decía usted, Dios envió el Consolador. Así es. Disculpe que estoy un poquito enfermo de la garganta, pero el Señor dijo que Él enviaría al Consolador. Así es. El Espíritu nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Amén. Cuando nosotros vemos un alma totalmente rendida a los pies de Cristo, cuando vemos nuestra vida transformada, cuando damos cuenta que el Señor está en nosotros a través de su Espíritu Santo, nos convence de que nuestra vida está en las manos del Señor. Y yo vivo mi esfuerzo, mi trabajo lo dispongo a la voluntad de Dios. Así es. Y el Señor confirma, ¿no es cierto?, ese corazón agradecido. Porque lo hace por fe, lo hace por amor, no por miedo, no por temor, ¿no es cierto?, ni siquiera por apariencia, al contrario, depende totalmente de Cristo y trata de agradarle en todo lo que puede. Esa es la voluntad del Señor. Cuando esa alma es transformada, no busca lo propio suyo, sino que busca el bien de los demás. Busca el bien no personal, sino que el bien de la obra de Dios. Entonces, Dios confirma esa buena intención del corazón y Dios se encarga también de suplir las necesidades de esa alma. Dios se encarga de guardar la familia, Dios se encarga de guardar los seres queridos, sus hermanos, de su vida personal. No os preocupéis de lo que habéis de comer ni de lo que habéis de vestir. No es más la ropa que el cuerpo, dice. ¿Por qué? Porque el Señor se encarga de suplir toda necesidad. Pero cuando yo no estoy pendiente diciendo esta ofrenda la voy a dar para que fin de mes el Señor me la duplique. Claro. No voy a ir a la iglesia para que los hermanos vean que yo realmente soy hijo de Dios. Voy a vestirme de esta manera para que vean que Dios me bendice. Voy a sacar un préstamo para comprar un auto nuevo. Que los hermanos vean que yo soy un hombre bendecido. Al contrario, mis hermanos, esa alma pone todas las cosas a los pies de Cristo. ¿Se acuerda, hermano Misael, los primeros cristianos, la iglesia primitiva? Ponía todas las cosas al servicio y la obra del Señor, vendían sus posesiones, las ponían para dar, y todas tenían todas las cosas en común. Amén. ¿Pero por qué? Porque veían lo de los demás, la necesidad de los demás. Lo que hemos perdido ahora, la iglesia de Jesucristo, porque andamos, amado hermano, lamentablemente muchas veces tibiamente, andamos solamente por nuestros propios objetivos, por nuestros propios propósitos. Como dice la palabra, por los panes y los peces. Por los panes y los peces. Dios les dijo, ustedes me siguen porque di panes o di peces. Por eso, algunos van a la iglesia solamente por una sanidad. No es malo. Algunos van a la iglesia porque necesitan un trabajo. No es malo. Otros van a la iglesia porque lo trajo un familiar. No es malo. Pero todas esas cosas pierden sentido cuando mi corazón no está puesto en el autor y consumador de mi vida, que es Cristo. Aún en nuestras oraciones muchas veces creemos engañar al Señor y decir: Señor, dame un trabajo, Señor, ábreme esta puerta de bendición para poder servirte. Ponemos voz de piedad. Claro, entonces el Señor nos conoce. Señor, por favor, dame un auto, que yo necesito ese auto para poder ir a tu casa y servirte. El Señor conoce mi corazón y Dios sabe que eso que el Señor me va a dar, lo que yo estoy pidiendo, no me va a hacer bien. Así es. Al contrario, me va a hacer mal, me va a apartar. Porque ese auto que era para servir al Señor, como dice nuestro pastor, se fue a la playa, Claro. se fue, ¿no es cierto?, al cine, se fue a otros lugares, se fue fuera del país. Y no lo ocupamos nunca para servir al Señor. Y ese trabajo que tanto le pedía al Señor, Así es. me perdió tiempo para servirle a Él. Gloria a Dios. Entonces, todas esas cosas están fuera del propósito del Señor. Pintémosla como la pintemos. Digamos que es bendición, digamos que es prosperidad, digamos que el Señor está conmigo, pero si esa bendición no va en pos de Cristo, si mi vida no va en pos de Cristo, es vana. No sirve para nada. Es solamente humano y se va a perder, se va a quemar y no te va a servir para nada, amado hermano, amada persona. Lo que realmente vale en la obra del Señor es un corazón rendido. Esos son los hombres que valen. Esas son las mujeres que valen en el reino de Dios, que extiendan su evangelio. Amén. De hecho, como dice la palabra de Dios, el Señor siempre se agradaba de los que hacían lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová. Amén. Dice la palabra de Dios que Él siempre apoyaba, por decirlo así, o respaldaba, bien dicho,
a todos los reyes que hacían lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová. Amén. De lo contrario, el Señor no les daba victoria o lo echaba por tierra. Amén. Y el Señor acá también en una palabra dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Muy tomado de la mano con lo que usted decía, de que muchas veces nosotros, claro, andamos por nuestras propias necesidades, ¿cierto? O Señor, dame auto, dame esto, pero no la ocupamos para andar en el Señor, no andamos para andar rectamente en las cosas que nuestro Señor Jesucristo dejó preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. Amén. Entonces, ahí es cuando olvidamos nosotros el propósito de Dios para con nuestra vida. Amén. El propósito de Dios siempre es certero, el propósito de Dios no va a cambiar. No es por si acaso. Claro, y no es por, ¿sabes qué? Mira, a lo mejor, no, el Señor si nos dice que te voy a bendecir, el Señor nos va a bendecir, pero a su tiempo. Amén. El Señor a lo mejor nos dice, yo te voy a prosperar, pero a lo mejor a su tiempo. Sí, es que el Señor muchas veces, precisamente por eso, el propósito del Señor, porque Exacto. nos manda pruebas, nos manda situaciones, y nosotros, ¿qué es lo que primero buscamos? La solución. Exacto. Pero Dios en ese proceso, en ese fuego de prueba, me está moldeando, me está enseñando, me está, ¿no es cierto?, edificando. Templando, como ayer nos decía un pastor dentro de una reunión, ¿cierto? Nos prepara. Tenemos que estar preparados para recibir la bendición que quiere para nosotros, porque si nosotros, como yo mismo hacía el comentario, si nosotros recibimos una bendición y no estamos preparados, no vamos a saber administrar esa bendición. Así es. Si el Señor nos va a entregar a lo mejor una bendición espiritual, claro. porque no olvidemos que las bendiciones son espirituales. Amén. Lo demás es añadidura, lo que sea auto, casa, trabajo, todo lo que hay en esta tierra es añadidura. Amén. Si el Señor nos va a entregar una bendición espiritual, tenemos que saber manejar la herramienta que el Señor nos va a entregar. Sí. Si yo lo veo en una parte, si este contexto lo llevamos a la vida humana, cuando yo me voy a trabajar, me hacen una inducción, ¿cierto? Sí. Me preparan para poder entrar a una planta a trabajar. Si yo voy a tomar una herramienta que es de riesgo, ¿cierto? Me van a poder instruir en cómo tengo que tomar esa herramienta, cómo tengo que trabajar con esa herramienta, cómo debo utilizar la herramienta de buena manera. Amén. ¿Cierto? Porque si no, no estoy capacitado para trabajar esa herramienta. Sí. El Señor es igual con nosotros. Muchas veces nosotros, si somos arrogantes, el Señor no nos puede dar una bendición o una honra. Supongamos, el Señor me quiere preparar como evangelista y soy arrogante, no tengo amor por las almas, no soy empático con los hermanos. El Señor me va a hacer entender de una u otra forma y me va a probar cosas que yo entienda que tengo que amar a mi hermano. Amén. Que tengo que ponerme en el lugar de mi hermano para poder evangelizar con libertad, ¿cierto? Entonces, muchas veces queremos cargo, queremos honras, queremos bendiciones de parte de Dios, pero no hemos sido probados, no hemos sido instruidos. Amén. Y ahí es cuando el Señor trata con nuestra vida. Ahí es cuando el Señor trata con la vida del creyente, con la vida del gentil, para que entienda la responsabilidad que es ser embajador de Cristo en la tierra. Así es. Porque no es cualquier cosa. O sea, el propósito de Dios en nuestras vidas no es que yo ande por el mundo diciendo soy evangélico, soy cristiano, echo fuera demonios. No, el propósito de Dios es que se vea reflejado Cristo en mí. Así es. Y que ellos vengan a mí o que ellos vengan a Cristo, ¿cierto? Porque ven una obra real en uno. Por el testimonio. Por el testimonio. Es verdad, eso, hermano Misael. Muchas veces la gente está cansada de escuchar palabra tras palabra. Así es. Pero sí aceptan el conducir. Amén. La prudencia del cristiano, sus obras, sus hechos, que hablan más que 1000 palabras, como escuchábamos. Entonces, alguien dijo por ahí, y Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros que predicamos, amén, que hablamos, que también podemos ser hacedores de la palabra. Dios nos ayude y tenga misericordia. Como les decía, lo que hacen no me deja escuchar lo que dices. Así es. Porque muchas veces hablamos tanto y nuestras acciones no respaldan nuestros hechos, lo que nosotros hablamos por nuestra boca. Entonces Dios nos ayuda a ser consecuente, porque para esto nadie es libre. Yo y usted, mi hermano Misael, nosotros predicamos esta palabra, pero necesitamos la ayuda del Señor también, porque nos habla a nosotros también. Así es. De hecho, como dice el dicho vulgar, somos igual que el padre Gatica. Claro. Predica, pero no practica. Sí. ¿Cierto? Así es. Tenemos... Pero como le decía anteriormente, nosotros no fuimos creados por casualidad.
Amén. Fuimos creados para que Cristo se vea reflejado en nosotros, para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Amén. Y si bien Dios es un Dios que tiene el conocimiento de nuestro pasado, nuestro presente y nuestro porvenir, porque para Él no hay tiempo límite, Él es el mismo de ayer y hoy por los siglos y los siglos, Él conocía, ¿no es cierto?, nuestra vida. Así es. Pero hay un tema también que en algún momento vamos a tocar, que es el tema de la predestinación. Nosotros como hijos del Señor no somos marionetas. Amén. No somos hombres y mujeres que el Señor dijo, tú vas a hacer esto, esto, otro, hacerlo así. El Señor nos dio un corazón, nos dio un espíritu, nos dio un alma. Con libertad de decidir, Así es. de poder amar a Dios, de tener una relación personal con Él, Así es. o de despreciarlo, desecharlo, darle vuelta a la espalda y vivir mi vida. Amén. Gloria sea al Señor, porque esto es importante, importantísimo, porque cualquiera dice, no, Dios me creó y el Señor sabía que yo iba a ser alcohólico, iba a ser drogadicto y aquí estoy y no puedo salir de esto, y Dios me creó así. Y eso es una mentira del diablo, porque ni usted ni yo estamos expuestos a una condenación. Amén. Ni tampoco el Señor dijo, se va a morir. No, el Señor, nuestra vida, ¿no es cierto?, nuestras decisiones en el Señor validan nuestra salvación. Así es. Porque la fe sin obra es muerta. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces, no es el hecho de que el conocimiento del Señor va a decir, ¿no es cierto?, si va a ser salvo o no va a ser salvo, o si usted va a pecar o no va a pecar. El Señor nos da un libre albedrío. Exacto. De decidir, de poder tomar la decisión. O si no estuviera, ¿para qué no existiera el pecado? Si el Señor es justo, el Señor es amor, pero también es justicia. El fuego consumidor. Entonces, esa es la parte que muchas veces olvidamos, predicarla. Claro, entonces usted quizás se siente incapaz de poder obedecer a la voluntad del Señor, de poder cumplir esta palabra, pero de entender de que es necesario tomar la decisión de nuestra vida, de creer en Jesucristo, de entregarle nuestra vida a Él y aceptarle como nuestro Salvador. Amén. Y decirle, Señor, mi vida está rendida ante ti, desde ahora en adelante, ayúdame para poder caminar conforme a tu voluntad. Ayúdame para poder obedecer y que mi vida tenga un propósito santo, un propósito con destino, que mi vida sea usada por ti. Amén. ¿Me entiende? De esa manera el Señor va, porque yo me rindo a su voluntad, yo dejo esa antigua manera de vivir y le doy lugar a Él en mi vida. Amén. Y el Señor nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y participando de su propósito, Amén. de su proyecto, digámoslo así. Porque muchos tienen proyectos personales, Claro. muchos tienen ideas de poder hacer en este mundo, pero ¿quién busca el proyecto de Dios? Amén. ¿Quién busca el reino de los cielos? ¿Quién busca presencia del Señor? ¿Quién se encarga de poder hacer la voluntad del Señor? Amén. El mejor proyecto que nosotros podemos tomar está en la obra del Señor, está en Cristo. Correcto. Y como decía usted, mi hermano Luis, muchas veces a su tiempo el Señor revelará, porque muchas veces nos desesperamos con el propósito de Dios, porque, claro, el Señor, si bien el propósito, el objetivo central es alcanzar salvación y vida eterna, Amén. pero también hay un propósito con el cual nosotros tenemos que vivir en la tierra, Amén. que no es solamente venir, escuchar, irme y listo. Yo también tengo que trabajar los talentos y los dones que el Señor me ha entregado, Así es. ¿cierto? Entonces, eso también es parte del propósito de Dios, que lo hizo con Jeremías. Le dijo, ya, yo te voy a mandar a la tierra y te santifiqué el vientre de tu madre y me serás por profeta, Amén. ¿cierto? Y lo mandó con una misión. El propósito de Jeremías era poder entregar, ser el portador de voz directamente de Jehová. Amén. Entonces él entregaba lo que el Señor quería decir al pueblo. Y cada uno, hay distintos ministerios, a lo mejor el que tiene el ministerio de la alabanza, el pastorado, distintos propósitos que el Señor nos ha enviado. Pero si nosotros como creyentes, aquí voy más directamente al que es creyente, todavía no sabe el propósito de Dios. Yo aquí anoté unos puntos para poder saber el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Y uno de los primeros es conectar con nuestro Dios, conectar con el Creador, entender, saber relacionarme con Dios. Amén. ¿Cierto? Porque si yo me salto este paso y no me relaciono con Dios, y no oro, no busco de su rostro, no busco sus caminos, difícilmente voy a entender lo que el Padre quiere de mí. Amén. ¿Cierto? Y yo para poder
pedirle algo a mi papá, tengo que ir, saber cómo es mi papá, saber cómo puedo llegar a mi papá, saber cómo lo puedo entender. O sea, tengo que relacionarme con él. Amén. Tengo que relacionarme con mi Creador. Tengo que examinarme yo también. Tengo que ver en qué el Señor me utiliza, en qué el Señor tiene misericordia de mí cuando a lo mejor en alguna predicación, ver en qué áreas de mi vida el Señor ha trabajado, ¿cierto? O cómo el Señor me puede ir usando. Amén. De hecho, tengo aquí unas citas también donde cómo conecto con el Creador, tengo que reconocerlo en todos sus caminos y Él enderezará nuestras veredas. Amén. ¿Cierto? Para poder seguir el camino, como Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, para relacionarme con el Padre, así Él endereza mis caminos. Para revisar dentro de nosotros, dice la palabra del Señor, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. ¿Cierto? Amén. Hay muchos hermanos que han recibido un don de parte de Dios y que no lo trabajan. Un talento que ha depositado Dios en ellos que tampoco lo trabajan. ¿Cierto? Y muchas veces la palabra nos enseña y cuando venga el Señor nos diga, ¿qué hiciste con el talento que te entregué? Lo escondí, Señor, porque no sabía qué hacer. No, pues si yo te mandé a que lo multiplicaras. Amén. Yo mandé a que dieras fruto con lo que yo te di. Entonces, a eso va que nosotros tenemos que examinar lo que el Señor a lo mejor ha puesto en nuestra vida. Amén. También tenemos que obedecer el paso a paso de lo que ya sabemos que Dios quiere, ¿cierto? Obedecer, ya tenemos conocimiento, ahora tenemos que paso a paso ir trabajando. Porque el don está, pero ahora tengo que trabajarlo. Tengo que entender, ponerlo en práctica, ¿cierto? Como le decía anteriormente, para poder trabajar con una herramienta, tengo que aprender primero a trabajar esa herramienta. Para tomar la espada, no es llegar y tirar espadazos a donde se me ocurra. Así es. ¿Cierto? Los soldados son preparados para pelear. Entonces, tengo que prepararme. Y en Lucas 16 dice, el que es fiel en lo poco también será fiel en lo mucho. Muchas veces nos desesperamos con todo lo que podamos alcanzar, pero el Señor dice, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Amén. No es la cantidad, es como le trabajamos, la fidelidad que nosotros le entregamos al Señor. Amén. Dios usa incluso cuando nosotros estamos dolidos, porque es un don. Es algo que el Señor va a usar o nos va a hacer trabajar cuando Él quiera, no cuando yo quiera. Es una herramienta que Dios puso en mi vida. Pongámonos en el caso de Jeremías, que estamos hablando de Jeremías, ¿cierto? Él podía estar cabizbajo, sufriendo, herido, pero el Señor lo mandaba y él tenía que ir. Amén. Porque el deber le era impuesto. El deber de trabajar en lo que el Señor le mandó era una ordenanza, tenía que hacerlo. Entonces nosotros, con el propósito que el Señor nos envió, tenemos que trabajar en su obra porque Él es el que nos va a pagar el denario. ¿Cierto? Amén. Entonces, y en el último punto tenía confiar en el Señor porque Él va a revelar el propósito a tiempo. Entonces, claro, muchas veces no sabemos el propósito, pero todo tiene su tiempo. Amén. El Señor a lo mejor todavía está trabajando en nosotros para que nosotros vayamos entendiendo lo que Dios quiere. Pero tengo que preguntarle al Señor. Tengo que decirle al Señor, ¿cuál es tu propósito en mi vida? Y el Señor no nos va a negar y no nos va a ocultar este misterio. El Señor nos va a revelar cuál es el propósito que Dios tiene para usted y para todos los que estamos aquí. Amén. Y muchas veces vivir sin ningún propósito es sobrevivir en la tierra. Sobrevivir en una iglesia. Porque no entiendo el propósito. Y cuando Amén. no entiendo el propósito, sobrevivo. Porque estoy peleando yo y no dejo que Dios pelee por mí. Amén. Entonces, yo creo que es súper importante preguntarle a Dios cuál es su propósito en mi vida. Que se revela en mi vida. El Señor no nos va a dejar ahí. El Señor nos va a responder y nos va a mostrar cuál es el trabajo a lo mejor que tenemos que cumplir acá. Así es. Me acuerdo, hermano Misael, de un versículo que lo anoté en Juan 6:35,
Juan 6:35, si usted está en su casa también puede acompañarnos con la lectura. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Amén. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y muchas veces nos cuesta, ¿no es cierto?, dar a conocer esta verdad. Así es. Nosotros estamos aquí para dar a conocer eso. Así es. De que el Señor está vivo, de que el Señor reina, de que el Señor tiene una oportunidad para usted. Puede que sea el pecado más grave que usted crea, pero el Señor es amplio en perdonar y grande en misericordia. Y la palabra del Señor nos dice que conforme a su propósito, como leemos, fuimos llamados. Amén. Antes de terminar, sé que el tiempo ha pasado. Antiguamente los sacerdotes preparaban en el tabernáculo habían diferentes utensilios. Dentro de ellos estaban los panes de la proposición, que eran 12 que se ponían, ¿no es cierto?, 6 y 6, de acuerdo a las 12 tribus de Israel. Estos simbolizaban también la provisión de Dios. La provisión de Dios que tiene que ser continua. Eso se cambiaban, ¿no es cierto?, constantemente, y los panes que eran viejitos, ¿no es cierto?, los sacerdotes los podían comer. También simbolizaban la comunión de Dios, Jehová, con su pueblo. Entonces, cuando nos damos cuenta del propósito del Señor, que el Señor iba simbolizando, ahora el Señor dice que este es el propósito, que sean uno conmigo. Y yo ser como soy uno contigo. La comunión siempre tiene que estar entre la iglesia y Cristo. Dios los hizo, ¿no es cierto?, para que fuéramos uno con Él. Entonces, el Señor después dijo, partiendo el pan, esta es mi carne, que por vosotros he entregado, y esta es mi sangre. Siempre el propósito del Señor para nuestra vida es que nosotros nos acerquemos a Él. Que haya comunión con Cristo. Es más, llega un momento en que David se acerca, ¿no es cierto?, y tiene hambre, viene perseguido por Saúl, y llega donde el sacerdote y le pide pan, y lo único que tenía eran los panes de la proposición. Y David come de los panes de la proposición. Se da cuenta de que ahí está mostrando de que la misericordia del Señor es antes que la ley, antes que el juicio. La misericordia del Señor siempre va a ser con aquellos que se humillan. Por eso el Señor quiere tener comunión con la iglesia y con cada uno de nosotros. Conforme a su propósito fuimos llamados. Y la palabra del Señor dice en Efesios 6. Gloria a Dios. Sí, mi hermano Luis, muy cierto lo que usted dice. Y claro, David debería haber sido consumido, pero no fue consumido. No fue consumido. Entonces, es grande el amor de Dios y es necesario entender el propósito de Dios, porque yo puedo escapar del propósito de Dios, pero el Señor de una u otra forma nos va a hacer volver. Amén. Como decía, el Espíritu Santo, que es nuestro guiador, que el consolador que el Señor dejó, de una u otra manera nos va a hacer volver al camino. Amén. Amén. Dice en Efesios 1:11, dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Amén. El capítulo 3, versículo 11, dice, por conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así es. El propósito que estaba en Cristo Jesús. Amén. Era venir a esta tierra. Y el propósito más grande, dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo. Amén. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ese es el propósito santo y verdadero que el Señor tuvo desde un principio, salvarnos. El plan de salvación, eso consiste. Así es. De poder rescatarnos, salvarnos, porque nosotros como decía el hermano Israel, si Él no está con nosotros, es imposible que nosotros podamos hacer su voluntad. Exacto. Podamos obedecer a su llamado.
Exacto, y como usted dice, o sea, si nosotros vivimos, es porque Cristo vive. Amén. Sí. Entonces, si Cristo estuviera muerto, nosotros estaríamos muertos y nuestra vida no tendría sentido. Amén. Que andaríamos igual que la gente del mundo que vive por vivir, o vive desorientada, o vive sin ninguna dirección. Amén. Pero gracias al Señor hemos sido rescatados. El Señor nos predestinó desde Amén. antes de la fundación de este mundo. Y yo lo puedo decir con testimonio, porque mi madre antiguamente, en los años que concibió a mi hermana, ¿cierto? Mi hermana no tendría por qué estar aquí, pero el Señor, porque mi madre no podía tener hijos, pero el Señor abrió ese vientre, puso a mi hermana, después Gloria a Dios. posterior, me puso a mí con un propósito. Amén. Entonces, ¿por qué el Señor hizo ese milagro? ¿Por qué el Señor envió a estos dos hijos, siendo una mujer estéril, siendo una mujer que no podía tener hijos, ¿cierto? Y salen estos dos hijos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Será casualidad? No. ¿Será coincidencia? ¿Será que el Señor se le ocurrió para mantener a esos padres felices? No. Fuimos creados con un propósito. Amén. Fuimos enviados a esta tierra con un propósito. Tanto mi hermana y yo tenemos un propósito. Y ese propósito el Señor lo va a cumplir a cabalidad, quiera o no quiera. El Señor va a buscarla de la forma. Y si yo me aparto, si yo me voy de la iglesia y me aparto del Evangelio, el Señor a duras penas me va a hacer volver. Amén. Me va a dejar cuerda, pero va a llegar un punto que el Señor va a decir, no, vente. Amén. Y me va a pegar el tirón y voy a tener que volver al camino. Amén. Voy a tener que centrarme y no, y a lo mejor va a tener que ser con sufrimiento, porque así lamentable el hombre entiende. El hombre entiende cuando les viene el sufrimiento, no entiende antes. Entonces el Señor, en su infinito amor y misericordia, cumple el propósito en nuestras vidas. Amén. ¿Y qué pasa, hermano Misael, si no queremos aceptar ese propósito? Si rechazamos al Señor y nuestro corazón se endurece. Ahí viene la mano de Dios sobre nosotros. Pero perdemos tan grande bendición. Y perdemos grande bendición, y no solo eso, que podemos perder hasta la salvación. Amén. Podemos perder la salvación de nuestra vida porque, claro, como decía, el Señor nos va a hacer volver de una u otra forma. Pero el Señor no va a contender para siempre con el hombre. Amén. Si yo no quiero aferrarme al propósito, si yo no quiero, yo perfectamente puedo dejar de lado, pero el Señor me va a desechar. Amén. Y la palabra del Señor me dice, procura que vuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Amén. Entonces, el Señor perfectamente puede endurecer mi corazón, así como lo hizo con hombres tiempo atrás, endurecer mi corazón. Amén. Y perfectamente desecharme. Así es. Y lamentablemente, cuando el Señor endurezca mi corazón, no va a haber vuelta atrás. Amén. No hay vuelta atrás. Entonces el Señor por eso nos perdona una y otra vez. Amén. Por eso el Señor es tan clemente y misericordioso, porque misericordioso. no quiere que ninguno se pierda, sino que todos alcancen salvación y vida eterna. Amén. Y está esperando hasta el último que se arrepienta. Amén. Siempre me acuerdo cuando hablamos de obedecer a Dios, de propósito, de Jonás. ¿Se acuerda Jonás que el Señor lo mandó con un propósito a predicar a Nínive? Quiso huir. Pero él se fue por otro lado. Así es. Y en vez de obedecer al Señor, se fue, ¿no es cierto? Y alejándose del propósito por el que el Señor le había hablado. Así es. Entonces ya predicó. Nínive era una ciudad mala, ¿no es cierto? Que tenía, porque eran crueles las personas que no querían israelitas, incluso dijo Jonás, ¿qué me van a hacer allá? Amén. Pero tenía que predicar. El Señor lo hizo, ¿no es cierto?, pasar un proceso difícil, ¿no es cierto?, ser comido por aquella, ¿no es cierto?, por aquel gran pez que Dios había preparado, y oró, ¿no es cierto?, en esas profundidades, clamó al Señor en el vientre de ese gran pez, y el Señor permitió que saliera a flote. Después fue a predicar y se enojó. Entonces le dijo el Señor, ¿qué sacas con enojarte tanto? ¿Cuántas veces Dios tiene propósito con nuestra vida y nos enojamos? Amén. ¿No es cierto? Porque decimos esto, ¿por qué? Aquí y allá, tratamos de sacar cuenta, pero mejor guardar silencio ante Jehová, Amén. como dice la palabra del Señor. Y el Señor nos haga madurar en esto, hermano Misael, a cada uno de nosotros. Amén. Porque después, cuando vemos el resultado de esa espera, cuando vemos el resultado de esa paciencia, de esa prueba que quizás nosotros no la entendimos, quizás dijimos, pero no hay salida aquí. Así es. Y como Job, ¿no es cierto?, pasó un proceso tan complicado que murió cualquier cantidad de gente y lo perdió todo. Así es. Quizás usted está en esa situación hoy,
pero va a llegar un momento que el Señor va a derramar bendición. El Señor va a cortar, ¿no es cierto?, ese momento difícil, y toda esa maldición que venía hacia mí, el Señor la torna en bendición para mi vida. Y me doy cuenta de que el amor del Señor es tan grande, es tan paciente conmigo, que siempre, como leíamos, quiere lo mejor. Pensamiento de bien y de paz. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermano Luis, que el Señor bendiga a cada uno de mis hermanos que están escuchando, y el Señor bendiga esta hermosa palabra en nuestros corazones. Amén. La verdad que es una hermosa palabra profunda, ¿cierto? Que tiene mucho que entregarnos. De hecho, nos pasamos de la hora. Y mucho que entregarle también a usted. La verdad que, como decía nuestro hermano Luis, el tiempo pasa volando. Desearíamos a lo mejor seguir, continuar, pero usted puede en su casa doblar sus rodillas y hablar con el Maestro. Amén. Hablar con el Creador y empezar a relacionarse con el Señor, para que el Señor abra esta escritura a su vida, para que el Señor ya empiece a tratar con usted y empiece a entender el propósito de Dios con su vida. Amén. Si usted cree que no tiene un propósito, pregúntele al Señor y Dios le va a decir que sí tiene un propósito con su vida. Amén. Así que doy gracias al Señor, mi hermano Luis, por esta instancia. Amén. Por continuar trabajando en este hermoso programa Cristo Vive. Amén. Junto a mis hermanos de evangelismo, mis hermanos de sonido que están también, y poder mantenernos firmes. Amén. Ojalá, Dios quiera, no nos apartemos nunca de este evangelio. Amén. Va a venir el viento, va a venir la marea, pero tenemos que estar fundamentados en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude, hermano Misael. También, si es que hay alguna petición, también está el número ahí de mi hermano, que se puede contactar con él. Así es. También para dar gracias al Señor, y bueno, todo lo que hacemos aquí, mi hermano Misael Araya, yo, no somos nada. Solamente somos siervos del Señor, y que por misericordia estamos acá, y tratando de hacer la voluntad del Señor, tratando de ser parte de este propósito santo, de que el Señor nos ha enviado a predicar su palabra. Así que vamos a dar término a este programa, a esta palabra, dando gracias al Señor, haciendo una oración, mi hermano Misael. Dios bendiga a cada hermano que está escuchando detrás de sus pantallas, que pueda ser motivo de bendición para su vida, y todo lo que hacemos, de hecho de palabra, sea para la gloria del Señor. Amén. Mi hermano Misael, ¿nos puede despedir con la bendición? Amén. Amén. Padre, le damos gracias en esta hora primeramente por su amor, sus bondades, sus misericordias, por su presencia, Señor amado. Amén. Porque gracias, hemos comenzado, Señor amado, en su nombre, y dice su palabra, Señor, que a donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, usted estaría en medio. Amén. Sí, mi Dios. Pero reconocemos también, Padre, que aunque hubiese uno solo, usted no lo dejaría huérfano. Amén. Sí, Señor. Gracias, Padre Celestial, por su presencia en medio nuestro. Gloria a su nombre. Gracias, Padre. Señor amado, por los que están oyendo en esta hora su palabra. Amén. Reveles a sus vidas, Padre Celestial. Sí, Señor. Que esta palabra se cumpla en sus vidas, por Señor misericordia, amado. Que esta palabra, Padre Celestial, tenga cada vida, en cada corazón. Amén. Y puedan, Señor amado, cumplir el propósito por el cual ha sido enviada. Amén. Gracias, mi Señor, le damos en esta hora por su infinito amor y misericordia, Señor amado. Elevamos toda honra, toda gloria, toda alabanza a su nombre, Señor amado. Señor, y de nosotros siga teniendo misericordia, Padre. Amén. Rey de gloria, respiran en esta hora. Amén. Bajo su bendición, Padre Celestial. Amén, Señor. Bendiga, Padre amado, a cada uno de los que están oyendo este programa. Amén. Bendito. Y sea usted prosperando, Señor amado, las audiciones, Rey de gloria, de este programa. Amén. Padre Celestial, rogamos en esta hora y damos gracias por Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. Este es un programa del Cuerpo de Evangelismo de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, La Galera. Cristo vive.